Continuamos ahora con la lección número 2. La pregunta o el título a manera de pregunta es: ¿a quién estás adorando? Déjeme leer una cita de Paul Tripp para comenzar con esta lección. Y él dice: todos los matrimonios se convierten en algo que los esposos no querían que fuera. Tú vas a tener que lidiar con cosas que no planeaste enfrentar. En cada matrimonio el pecado complica lo que de otra manera sería simple. En cada matrimonio este mundo caído hace las cosas más complicadas y difíciles. En cada matrimonio la euforia del romance se desvanece y es reemplazada por un amor más sólido y maduro, o por el egoísmo del pecado. O el egoísmo del pecado, reduce el matrimonio a un estado de letargo relacional. ¿Qué haces cuando tu matrimonio se convierte en lo que no debería ser? ¿Qué haces en los momentos cuando no te sientes tan atraído a tu esposa? ¿Hacia dónde miras cuando te encuentras irritado, herido o desanimado? ¿Qué es lo que buscas? ¿Hacia dónde corres? ¿Qué es lo que te motiva a continuar cuando los pequeños problemas te han irritado o los grandes problemas te han dejado completamente devastado? ¿Cómo es que se puede llegar a producir un matrimonio de amor, unidad y entendimiento sólidos? Fin de la cita. Con esta introducción, quiero que en esta ocasión ahora reflexionemos en otro aspecto teológico importante. El primer aspecto teológico, podremos decir, se trató de la doctrina del ya, pero todavía no. El sentarnos, pararnos en la realidad de lo que estamos viviendo aún en Cristo. ¿Sí? Este segundo tema, esta segunda lección, es un segundo fundamento teológico que señala a la cuestión o al hecho de que todos y cada uno de nosotros somos adoradores, hermanos. Un matrimonio, de amor, unidad y entendimiento, vamos a entender el día de hoy, no se basa tanto en el romance, sino más bien en la adoración. Usted y yo somos adoradores. Todo lo que usted piensa, todo lo que usted desea o anhela, las elecciones que hace en el día a día, lo que hace, lo que dice, todo esto está moldeado por la adoración. La adoración, hermanos, tiene que ver con nuestras propias motivaciones. La adoración no es algo simplemente que hacemos, pero es algo que somos. Vaya a Romanos capítulo 1. Espero que esto pueda ser aclarado en la medida que avanzamos. Romanos capítulo 1. Y vea los versículos 19 al 25. Leo desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué verdad quiero extraer de esta porción de las Escrituras en primera instancia?
Este texto nos enseña algo importante y relevante para la lección de ahora, para esta lección. Este texto nos está diciendo el rechazo que la humanidad ha manifestado para con Dios. El desprecio que el hombre ha hecho a su creador, a su propio hacedor. La forma en la que han negado al Dios que los ha creado. Y esa forma no siempre es una forma abierta, no es un ateísmo del que se habla aquí, abierto, declarado. La forma en la que han negado a su Dios es rindiendo la adoración que Él demanda para sí mismo a la criatura antes que a Él. La forma en la que han despreciado a Dios es a través de la idolatría, a través de adorando falsos dioses, a través de adorar a las aves, cuadrúpedos, reptiles y aún adorándose a sí mismos. Lo que dice el apóstol Pablo aquí, y la verdad que quiero destacar, es que el ser humano no podemos dividirlo entre aquellos que adoran a Dios y aquellos que no lo adoran, simplemente. O mejor dicho, no podemos dividir a la humanidad entre un adorador y un no adorador. Lo que Pablo señala aquí es que todo ser humano es un adorador por naturaleza. Usted y yo, creamos o no creamos en Dios, somos adoradores. Se encuentra alguien en las calles, dice ser ateo, él es un adorador aunque diga no creer en Dios. Porque el asunto no es tanto distinguir entre si somos adoradores o no somos adoradores, sino a quién estamos adorando. Ese es el punto que Pablo está destacando aquí. Todos permanente y continuamente estamos adorando a Dios o a la criatura. Pongamos en la criatura a un mero ídolo de plata, de oro, de madera, de piedra, o pongamos en la criatura a un animal, o pongamos en esa creación a nosotros mismos, incluso a la esposa, al esposo, a los hijos, el trabajo, el ministerio. Todo el tiempo estamos rindiendo nuestro corazón a alguien o a algo, hermanos. Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos 1. Esto es lo que el ser humano es por naturaleza. Dios nos creó de esa manera. Dios nos formó para adorar. Esa es una de las cosas que forman parte de nuestra esencia como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero el gran problema surge cuando dejamos de adorar a aquel a quien deberíamos adorar y comenzamos a adorar a la creación. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, en la práctica. ¿No se ha puesto a reflexionar por qué en el día a día, hermano, hay cosas que a usted le causan irritación, pero a otros en lo absoluto? Hay cosas que a usted le molestan, pero que a su esposa hasta le son indiferentes. O en nuestras relaciones hay cosas que a nosotros simplemente no nos gustan, pero a otro ni siquiera le causa conflicto. La razón por la que hay esas distinciones entre unos y otros es por lo que hay en nuestro corazón. Los afectos que gobiernan y rigen nuestro propio corazón. En otras palabras, lo que estoy tratando de transmitir es que cada uno de nosotros como seres humanos vivimos para algo. Y el ser un adorador implica que conectamos nuestra identidad, nuestro significado, nuestro sentido interno de propósito a alguien o algo más. Y eso que anhelamos en nuestro corazón, generalmente lo vamos a buscar obtener ya sea verticalmente u horizontalmente. A menudo vamos a estar buscando suplir esta necesidad, ya sea de aquel que nos dice que puede suplir esa necesidad, Dios, o de nuestro prójimo, o de las cosas que están en nivel horizontal.
¿Qué significa esto? Esto significa en la práctica, hermanos, que muchas de las veces los conflictos que hay en el ámbito del matrimonio surgen no solo del corazón, pero de aquello que adoramos en nuestro propio corazón. Muchos de los problemas con los que tenemos que lidiar en el día a día comienzan por el hecho de que nuestro corazón ha sido desviado. Nuestra adoración no está siendo ofrecida a aquel que es quien nos llama a ofrecérsela, sino que ahora está enfocada en alguien o en algo más. Ese es el gran problema. Por eso es que los matrimonios en crisis, en conflicto, deben ser arreglados primeramente de forma vertical antes de poder ser arreglados de forma horizontal. Porque cada conflicto a menudo va a manifestar una desviación de la adoración de nuestro propio corazón hacia la criatura y no hacia el Creador. Y si no tratamos o lidiamos con eso, vamos a trabajar completamente en vano. Siempre enfrentaremos problemas cuando estamos tratando de encontrar en la creación lo que solo podemos encontrar en el Creador. Vayan a Gálatas capítulo 5 para tratar de ilustrar este punto. Gálatas capítulo 5. Vaya al versículo 14. Dice aquí la palabra del Señor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El autor del libro me hacía reflexionar en este pasaje porque él señalaba cuando citaba el texto, hacía una pregunta. Él decía, ¿qué hubieras puesto tú si tuvieras que completar la frase que aparece en el versículo 14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué pensarías inmediata y automáticamente que sería la respuesta apropiada para concluir con esa frase? Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y venía a mi mente inmediatamente, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero dice Paul Tripp, ¿no es interesante y curioso entonces que el apóstol Pablo no pone el primer mandamiento, sino que pone el segundo cuando señala, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué causa es que el apóstol Pablo pone estas palabras? Porque es que el Espíritu Santo lo inspiraría para completar esta frase con lo que consideramos el segundo más grande mandamiento y no con el primer más grande mandamiento. Bueno, la respuesta, amados hermanos, está en el hecho de que es solo cuando yo amo a Dios sobre todo lo demás que voy a ser capaz de amar a mi prójimo como a mí mismo. El contexto de Gálatas habla de dificultades, conflictos. La iglesia de Gálatas se encontraba, dice más adelante o más atrás, recuerdo dónde era, en el versículo 15, a punto de devorarse mutuamente. Había dificultades entre ellos. El apóstol Pablo dice en el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Pablo está diciendo, Gálatas, ¿qué están haciendo? Están viviendo en dificultad, en conflicto, pecando los unos contra los otros. Por eso habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu en el contexto. Y en ese contexto es que él enfatiza la necesidad de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué? Porque si realmente amamos a nuestro prójimo como el Señor nos manda, es debido a que estamos amando a Dios como debemos amar a Dios. En otras palabras, hermano, hermana, si hay una crisis muy fuerte en tu matrimonio, el problema no es tanto que no estás amando a tu esposo o a tu esposa como deberías amarlo. El problema es que no estás amando a Dios como deberías amar a Dios. El problema comienza en tu relación con Dios. ¿Y cuántos matrimonios a menudo en crisis
debido al pecado que cauteriza sus conciencias, llegan a señalar que están bien con Dios, aunque están mal con su esposa o mal con su esposo, cuando nunca puede ser así. Si hay una seria crisis en tu matrimonio, es porque hay una seria deficiencia en tu amor para con tu propio Creador. No puede ser de otra manera. Algo de eso explicaba el pastor Héctor el domingo en la enseñanza del Catecismo de Heidelberg, hablando acerca de las 2 tablas de los mandamientos. La segunda tabla nos enseña que el amor horizontal hacia el prójimo, sólido, siempre comienza con la primera tabla, con un amor vertical. No podemos realmente cumplir con la segunda tabla, que se enfoca hacia nuestra relación con el prójimo, sin antes estar tratando o lidiando con la primera tabla, que se relaciona con nuestra relación para con Dios. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo entonces en Gálatas 5:14. Él está diciendo: Gálatas, ustedes están manifestando una falta de amor hacia el Señor al manifestar una falta de amor los unos para con los otros. Su problema comienza en el hecho de que no están amando adecuadamente al Señor. Han dejado de adorar a aquel que deben de adorar. Y esa es la verdadera causa por la que tienen tantos conflictos, Gálatas. Y eso es lo mismo que ocurre en los matrimonios, hermanos. Esto es exactamente lo que acontece en el ámbito del matrimonio. Déjenme darle algunos ejemplos tomados del libro de Paul Tripp una vez más. Piensen en Jenny. Jenny estaba dejando claramente evidente que su verdadera prioridad permanentemente era su propia comodidad. ¿Cómo es que esto era manifiesto? No es que ella dejara de asistir a la iglesia, no es que ella no estuviera participando activamente, involucrada en los ministerios, no es que ella no estuviera leyendo las escrituras u orando, pero algo que evidenciaba en dónde estaban sus afectos era en el hecho de que continuamente, permanentemente, hacía de su comodidad su prioridad. Su casa la había convertido como una especie de museo. Se la pasaba viendo revistas acerca de decoración, viendo programas, diferentes blogs para ver cómo embellecer más su propio hogar. Y cuando sus hijos llegaban o su esposo de fuera y ensuciaban un poco el suelo, ella se molestaba porque estaban haciendo que el cuadro que ella tenía en su corazón perdiera la sintonía que ella buscaba manifestar. De manera que se estaba evidenciando en dónde estaba su adoración. No era que ella quisiera un hogar agradable para su familia. No era que ella quisiera un hogar en el que pudieran disfrutar buenos tiempos. Ella pensaba en su ideal de un hogar hermoso. Y eso era lo que gobernaba su vida. Y esa clase de principios que había en su corazón traía conflictos al hogar. De hecho, en el ejemplo, en algún momento de enojo, dice Paul Tripp, su esposo le expresó bien: Jenny, no tenemos un hogar al que queremos regresar. Este lugar ya no es nuestro hogar, se trata de tu museo. Y eso es lo que sentimos cada vez que estamos en este sitio. Este es un ejemplo, hermanos, de cómo lo que está gobernando nuestros corazones a menudo no es simplemente la gloria de Dios, o no es realmente la gloria de Dios, son nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros ídolos. Otro ejemplo. Pensemos, dice Paul Tripp, en Tito, quien había estado queriendo encontrar su identidad en su éxito empresarial o laboral. Él vivía para su trabajo, él vivía para su empresa, él vivía para poder encontrar en el éxito, en medio de esas labores, su verdadero sentido de identidad.
Una vez más, no es que descuidara a la iglesia, no es que no viniera a los cultos, a los servicios, pero ciertamente sus actos manifestaban que eso es lo que realmente predominaba en su propio corazón. Porque esto lo llevaba en última instancia a pasar menos tiempo con su esposa, a dedicar menos tiempo a cultivar su propio matrimonio, a dedicar menos tiempo a tratar en el corazón de sus propios hijos. Día tras día, ¿sí?, vivía con la presión de alcanzar una nueva promoción en su trabajo, un ascenso en su trabajo, obtener mayores puestos que le pudieran hacer sentir que realmente ahí es donde estaba avanzando, creciendo, prosperando, hermanos. Una vez más, este es un ejemplo de cómo en nuestro corazón se puede evidenciar lo que realmente estamos buscando. Y un tercer ejemplo, Adriana. Ella estaba atada o ataba su sentido y propósito a su propio esposo, Carlos. Sin darse cuenta, él se había convertido en su Mesías personal. Ella diría que Carlos era todo lo que ella habría deseado de un esposo. Es decir, no había nada malo en Carlos en un sentido. Y uno pensaría que eso significaría que siempre estaba feliz y satisfecha en su matrimonio, pero la verdad era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Adriana vivía permanentemente insatisfecha, se levantaba cada mañana y se dejaba arrastrar por la cantidad de emociones que gobernaban el corazón de Carlos. Si lo veía de mal humor, Adriana se encontraba mal. Si lo veía de buen humor, entonces Adriana estaba bien. Si Carlos estaba luchando con algún tipo de pecado, ella luchaba juntamente con él, pero de una manera pecaminosa al mismo tiempo. Cualquier cosa, la más pequeña e insignificante que Carlos dijera o hiciera, desataba en Adriana la posibilidad de arruinar su propio día. Ella dependía enteramente de lo que Carlos hiciera o dejara de hacer. Ella estaba buscando, en otras palabras, su gozo, su plenitud, su identidad en su propio esposo. Si tú estás bien, yo voy a estar bien. Y al hacerlo, en realidad estaba dejando de adorar al Dios vivo y verdadero, en quien tenemos que encontrar verdaderamente nuestra plenitud y gozo, hermanos. No es en mi esposo o en mi esposa. Más bien, ella o él están lidiando con los mismos problemas que nosotros y tenemos que ayudarnos mutuamente, servirnos mutuamente a encontrar ambos nuestra plenitud, gozo, felicidad en aquel que es inmutable, en aquel que no cambia, hermanos, en aquel que es fiel, en aquel que se entregó a sí mismo para nosotros, hermanos. No sé si es claro el punto hasta aquí, hermanos. Esto es de lo que estamos hablando cuando decimos que todos somos adoradores. Por eso, una vez más, pregúntate, ¿a quién estás adorando? ¿Qué es lo que te motiva en el día a día? ¿En dónde o en quién estás buscando encontrar tu gozo y tu plenitud? ¿Has hecho de tu esposo, de tu esposa, tu propio Mesías personal? Algo que, dicho sea de paso, es sumamente peligroso, porque imagínate hacer de tu Salvador a un pecador falible que continuamente te va a decepcionar. Es entendible en un sentido por qué Adriana todo el tiempo estaba amargada, sufriendo, insatisfecha, porque estaba esperando obtener de Carlos lo que Carlos jamás sería capaz de ofrecerle, lo que solamente Cristo podía darle y puede darle. ¿Cómo luce esto en la práctica, hermanos? Quiero concluir como prometí, hermanos. 3 cosas que señalo ahí en su bosquejo. La primera, ¿qué significa entonces adorar a Dios? ¿Cómo luce esto en nuestro matrimonio, en nuestra relación? En primer lugar, somos llamados a adorar a Dios como nuestro propio creador. ¿Cómo se traduce esto en el ámbito del matrimonio, hermano? Bueno, cuando nosotros estamos adorando a Dios como el creador que es, vamos a reconocer que nuestra esposa, nuestro esposo, refleja la gloria creativa de este Dios. ¿Qué significa esto? Significa que usted y yo vamos a considerar
que es Dios quien la formó a ella, lo formó a él. Es Dios quien formó esa constitución, que le dio esa altura, esa complexión, ese color de piel, ese color de ojos, aún esa personalidad. Y es que, ¿por qué estamos señalando esto, hermanos? A veces, cuando pasan los años en el matrimonio, el esposo y la esposa comienzan a despreciarse uno al otro por cosas que incluso antes les atraían. Pero cuando comenzamos a hacer esto, estamos manifestando que en realidad nuestra adoración estaba fincada incluso muchas de las veces en el aspecto físico de la esposa o en el aspecto físico del esposo, porque en su juventud eran un tanto diferentes. Pero hermanos, si nosotros nos dirigimos nuestra adoración hacia nuestro Dios como nuestro Creador, vamos a reconocer que incluso mi esposa, mi esposo, conforme pasan los años, está reflejando la gloria creativa de aquel que la formó. Es Dios, amado hermano, quien formó a tu esposa tal como es. Hermana, ve a tu esposo, es Dios quien lo formó. Es Dios quien le concedió ese tono de piel, ese color de ojos, esa personalidad particular. Cuando nosotros comenzamos a despreciar este tipo de cosas, implícitamente estamos despreciando a nuestro Dios como el Creador soberano. En nuestro egoísmo hay momentos en que a causa de que la otra persona interfiere incluso en nuestros deseos, quisiéramos cambiarlo, transformarlo por completo. Quisiéramos convertir a ese esposo, a esa esposa en otra persona. Hermano, eso no es lo que te llama a ser el Señor. Hermana, eso no es lo que te llama a ser el Señor. El Señor te llama a adorarlo por causa de lo que Él ha hecho en ella, por causa de lo que Él ha hecho en ti. Cuando tú quieres transformar el corazón o la vida de tu esposa, el carácter de tu esposa, de tu esposo, en realidad estás usurpando el trono de Dios. Segundo lugar, somos llamados no solo a adorar a Dios como creador, pero como soberano. ¿Qué significa adorar a Dios como el soberano? Significa reconocer que Dios controló todas las circunstancias contextuales en la vida de tu cónyuge y aún en el vínculo que ustedes llegaron a formar. Hermano, ¿cómo conociste a tu esposa? O hermana, ¿cómo conociste a tu esposo? ¿Sabes que Dios estuvo involucrado en eso? No solo eso. ¿Cuál fue el contexto en el que tu esposa creció y se educó? ¿Cuál fue el contexto en el que tu esposo fue criado y educado? ¿Sabes que eso también fue parte de la soberana obra de Dios? Es Dios quien hizo uso de esas circunstancias particulares en nuestras vidas para que llegásemos a ser lo que hoy en día somos, para que llegásemos a ser quienes somos y que llegáramos a relacionarnos el uno con el otro. Y reconocer esa soberanía de Dios en medio de todas esas circunstancias implica alabar a Dios incluso por las diferencias que caracterizan a ambos, aprendiendo que nuestras vidas han venido a aportarnos el uno al otro cosas que de otra manera no seríamos capaces de haber experimentado. Esto va a tener implicaciones en las lecciones posteriores, hermanos, pero esto significa también, hermano, hermana, que tienes que reconocer que él o ella son diferentes. Hermano, ella es diferente a ti. Hermana, ella es diferente a ti. Hay cosas que son pecado y que tenemos que tratar. Pero hay cosas que consisten más en preferencias a causa de la educación que recibimos, a causa de la formación y la cultura en la que fuimos sumergidos, hermanos. Y cuando entendemos que el Dios soberano incluso estuvo involucrado en eso y lo alabamos por ello, vamos a aprender a apreciar esas diferencias del uno y el otro, en lugar de estarnos quejando de esas diferencias. Hermano, tu esposa es distinta a ti. Quizá a ella le gusta simplemente doblar la ropa de cierta manera y acomodarla por ciertos colores, y tú dices, eso, así creció. Gloria a Dios, porque esas diferencias se conjugan con tus diferencias y hacen algo completamente nuevo. Un hogar, de hecho, debería ser el reflejo de ambos, no solamente de uno. De las preferencias que ambos tienen, de lo que ambos aprendieron y desarrollaron en su
en sus diferentes contextos, hermanos. De manera que adorar a Dios como soberano es alabarlo por causa de que mi esposo es distinto, es distinta a mí. Y que eso es algo que debo aprender a apreciar. Eso es algo que debo atesorar. Una vez más, no es algo que debo buscar cambiar. ¿Cuántos conflictos he escuchado que ocurren en los matrimonios? Porque el esposo quiere que la esposa sea como él. O la esposa quiere que el esposo sea como ella. Hermano, eso no va a pasar. Hermana, eso no va a pasar. Da gloria a Dios, alaba a Dios por su soberanía. Aprende a apreciar esas diferencias y a tratar con ellas con gracia, como veremos más adelante en otra lección. Y por último, somos llamados no solo a adorar a Dios como creador y soberano, pero a adorarlo como redentor. Y esto, hermanos, una vez más nos lleva a entender en dónde debemos depositar nuestras esperanzas. Preguntábamos al principio en la cita que leía, ¿a dónde vas a acudir? ¿A dónde vas a correr cuando las cosas se complican? ¿A dónde te vas a dirigir cuando no te sientes tan atraído por tu esposa? ¿A dónde vas a esconderte o a huir cuando hay problemas que te están agobiando por completo? Cuando aprendemos a adorar a Dios como Redentor, es ahí donde encontramos a dónde debemos acudir. Cuando adoramos a Dios como Redentor, significa que somos conscientes de cuán desesperadamente necesitamos la gracia en nuestras propias vidas. Adorar a Dios como Redentor implica que usted día tras día sea capaz de recordarse a sí mismo: soy un pecador necesitado de gracia. Implica que usted va a alabar y adorar a Dios por causa de Cristo y lo que hizo en la cruz en favor de sus propias iniquidades. Implica en la práctica que va a ser movido a dejar de ver a su esposo, a su esposa, como el único pecador dentro de la relación, o incluso como el más pecador de entre ambos. Cuando olvidamos adorar a Dios como nuestro Redentor, hermanos, es cuando comenzamos a ser víctimas del pecado de la autojusticia. Es cuando comenzamos a ver más fácilmente el pecado del otro y no tan fácilmente el nuestro. Es cuando comenzamos a ser prontos para señalar en lugar de examinarnos. Es cuando comenzamos a actuar como aquel fariseo que oraba al Señor: Señor, yo todo el tiempo hago lo justo, hago lo recto, hago lo que te agrada a ti. Doy diezmos, hago ofrendas, oro, leo las escrituras, voy a la iglesia, asisto a todas estas reuniones, participo en estos ministerios. Señor, pero mi esposa, mi esposo. Adorar a Dios como nuestro Redentor significa encontrar gozo en la obra de gracia y santificación que Él está llevando a cabo en la vida, no solo tuya, pero de tu propio esposo y de tu propia esposa. Cuando estamos realmente adorando a Dios de esta manera, podemos gozarnos cuando vemos cómo nuestra esposa ha ido creciendo, cómo nuestro esposo, hermana, va creciendo, quizá lento, quizá a gatas va caminando, pero te das cuenta que Dios está obrando una santificación real y genuina en la vida de ese hombre. Cuando estás adorando a Dios como Redentor, eres más pronta o pronto para ver lo que sí está avanzando que lo que no está avanzando. Las virtudes que Dios está desarrollando en su vida y no tanto la gran cantidad de defectos que siguen colmando su propia persona. Esto es lo que implica adorar a Dios como nuestro Redentor, hermanos. Dirijamos adecuadamente nuestro corazón y examinemos: ¿hemos estado realmente adorando a aquel que es digno de ser adorado en medio de nuestro matrimonio? Déjeme concluir con esta cita, ya me extendí otra vez. Por lo tanto, ¿dónde vas a encontrar razones para continuar trabajando en tu matrimonio en los momentos decepcionantes, cuando más se necesitan esas razones? Bueno, no lo vas a encontrar en tu cónyuge. Ella o él comparte tu condición. Tu cónyuge es aún una persona defectuosa, necesitada de la gracia transformadora de Dios. Todavía vives en un mundo que está gimiendo y quebrantado. No vas a encontrar esas razones en estrategias y técnicas superficiales. Tus conflictos son más profundos que eso. Solo vas a encontrar esas razones mirando no hacia los lados, sino hacia arriba.
Cuando tu corazón descansa en la maravillosa sabiduría de las decisiones hechas por el poderoso Creador, comienzas a darte a ti mismo una razón para continuar. Cuando tu corazón celebra las miriadas de cuidadosas decisiones que fueron hechas para compilar las historias personales de ambos, te das a ti mismo otra razón para continuar. Cuando tu corazón se llena de gratitud por la asombrosa gracia que ambos han recibido y siguen recibiendo, te das a ti mismo otra razón para continuar. No estás sola o solo. Tu Señor, el Creador, Gobernador y Transformador de todo, aún está contigo. Él ha unido tu historia y la de tu cónyuge y las ha colocado directamente en el centro de su historia de redención. Mientras Él siga siendo el Creador, mientras sea el soberano y mientras sea el Salvador, ustedes tienen suficientes razones para levantarse cada mañana y amarse el uno al otro, aun cuando son conscientes de que no son todavía aquello para lo cual fueron creados, hermanos. Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Dios trate en el corazón de cada uno de nosotros. Dios quiera por su Espíritu recordarnos que necesitamos el Evangelio y las realidades de la redención para vivir matrimonios que traigan gloria y alabanza a su nombre. No es la ley o menos ley, pero Cristo. Cristo quien hace la diferencia absoluta en nuestras vidas. Y hermano, hermana, tal vez tú digas, pero mi esposo no está aquí, o mi esposa no está aquí. Una vez más, tu llamado es a buscar glorificar a Dios, encontrando en Él tu gozo y tu plenitud. No en tu esposo, no en tu esposa, en Cristo. Quiera el Señor, sí, por su gracia, obrar en ambos para que de esta manera puedan reflejar la gloria del Evangelio en esa relación. Pero si tú estás solo o sola en esto, aún puedes reflejar la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio, por medio de tu propio caminar conforme a estos principios, hermano o hermana. Señor quiera obrar por su palabra. Vamos a orar para concluir.